El tema para la prédica de hoy se llama Vamos tras metas que honren a Dios. Entonces vamos a estar trabajando en el libro de los Hechos y también en las epístolas de Pablo a Timoteo. Muchas veces nosotros nos encontramos en un punto de quiebre. Estamos en un tiempo en que tenemos que tomar una decisión para nuestra vida. Y a veces ese punto nos quebranta. Ese es un momento difícil tal vez para nosotros, ¿verdad? Y tenemos que resolver situaciones, y si nosotros las dejamos pasar, vamos a estar llevando todo el tiempo, ¿verdad?, esa situación arrastrada y no vamos a lograr resolverla. Timoteo en algún momento se encontró en un punto de estos. Tuvo que tomar una decisión importante en su vida. Él era un joven, estaba alrededor de unos 20 años, y era un joven que tuvo que tomar una decisión. Era de padre griego y su madre y su abuela eran judías. Entonces, él llegó en un momento de su vida que tuvo que tomar una decisión. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones no solamente en cuanto a nuestra vida cristiana, sino que también en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Decisiones importantes que nosotros tenemos que tomar. Entonces, ¿cuáles son las metas que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las metas que nosotros tenemos que tener y que honren a Dios? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decidir y que honren a Dios? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y me acompañan a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo para saber qué es la decisión que debemos de tomar que le agrade a Él? Señor, te damos muchas gracias, Señor. En este momento estamos poniendo, Señor, este mensaje en tus manos. Y te estamos pidiendo, Señor, dirección, Padre bendito. Sabemos que a veces tenemos situaciones difíciles, situaciones de quiebre, como lo estoy llamando en este momento, Señor, en que debemos de tomar una decisión importante para nuestra vida. Pero sabemos que no podemos, Señor, tomar esas decisiones nosotros solos. Solamente por medio del Espíritu Santo es que nosotros vamos a llegar a tomar una decisión correcta, una decisión que no solamente satisfaga nuestra vida, sino que sea conforme a tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos, Señor, en este momento, que nos ayude, Señor, con este mensaje y que esta palabra llegue a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Timoteo tuvo que tomar una decisión importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber quién es Timoteo. Timoteo es un joven. Timoteo es un joven que Pablo conoció en su primer viaje a Listra. No sé si ustedes han leído en el libro de los Hechos. Ese viaje fue uno de los primeros que Pablo hizo después de su llamado como misionero, como apóstol a las naciones. Pablo entonces fue traído por Bernabé, ¿verdad?, a Antioquía, y en Antioquía ellos decidieron que no solamente iban a trabajar en la iglesia de Antioquía, sino que Pablo tenía ese llamado, ¿verdad?, a llevar el mensaje a las naciones. Entonces organizaron ese primer viaje. Entonces ellos se fueron por tierra y comenzaron a trabajar Pablo tuvo que organizar ese primer viaje y se fue con Bernabé. Entonces, con la ayuda de Bernabé, él comenzó a hacer ese viaje a toda esa región de Asia Menor, y llegaron a un lugar después que se llamaba Listra, o que se llama Listra. Ahí conocieron a una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que estaban
dispuestas por el Señor, ¿verdad? Para recibir el mensaje. Timoteo y su madre y su abuela eran judías, ¿verdad? La descendencia de Timoteo, bueno, por parte de su padre era griego, pero por parte de su madre era judía. Entonces, la nacionalidad de Timoteo, por parte de su madre, entonces decía que era judío. Entonces, como tal, él había sido instruido en las escrituras, ¿verdad? Entonces, él ya tenía una raíz, ya él conocía quién era Dios. Cuando llegó Pablo, entonces sucedió algo, ¿verdad? Muy lindo, porque él llevó el mensaje. Pablo tenía la estrategia de ir a las sinagogas, entonces Pablo llevó el mensaje y ahí lo conocieron a Pablo. Entonces vino Pablo y comenzó a predicar, y vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, vamos a ver, 14 del 8 al 20, aquí Pablo estaba predicando y había un hombre que estaba cojo de nacimiento. Entonces Pablo se acercó a él y entonces le dijo, vio que el hombre tenía fe para ser sanado. Entonces le dijo, levántate y camina, ¿verdad? Así como también hacía Jesucristo. Entonces toda la gente de ese lugar, de Listra, creyeron que Pablo era un dios. Y ellos pensaron que Pablo era Mercurio y que Bernabé, que lo acompañaba, era Júpiter. Entonces al frente estaba el templo. Entonces el sacerdote de Júpiter se fue a traer sacrificios y se fue a traer guirnaldas, y todo el mundo estaba aclamando a Pablo, creyendo que él era el Dios hecho hombre y que estaba ahí y que por eso había sucedido ese gran milagro. Cuando Pablo se da cuenta de todo esto, dice, no, yo soy un hombre igual a ustedes, no me adoren a mí, ¿verdad? Y ahí, en toda esa trifulca, cuando llegaron unos de Antioquía y le dijeron, no, este hombre no es un dios, porque ya todo el mundo quería hacerle sacrificios a él, y le dijeron, no, y entonces comenzó a convencer a la gente de la multitud de que Pablo era el que andaba alborotando, decía él, ¿verdad?, a todo el mundo conocido, diciendo, ¿verdad?, que Jesucristo era Dios. Y entonces toda la gente de ese lugar de Listra tomó a Pablo y lo apedrearon y lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad. Pablo era un hombre íntegro, era un hombre santo también de Dios. Timoteo estaba viendo todas esas cosas. Era un joven. Y sin embargo, Timoteo, en ese momento, cuando él estaba viendo eso, entonces entraron en él un montón de interrogantes. Él tuvo que tomar una decisión. Seguramente hasta su padre tuvo que ver en todo esto. El padre de Timoteo seguramente ya le había hasta procurado algún estudio superior, porque ahí habían buenas universidades, estaban las de Alejandría, las de Egipto. Seguramente ya él tenía pensado en mandar a Timoteo a estudiar al extranjero, para que fuera un hombre con un futuro un muchacho con un futuro muy prometedor. Y va y se convierten al cristianismo. Se convierten al cristianismo, y entonces ven esa situación, esa escena de Pablo, entonces él comienza con esa interrogante. Pero mi padre me está ofreciendo esto, el cristianismo me está ofreciendo esto. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? Esos son momentos de quiebre, momentos que
que como personas nosotros tenemos que decir, bueno, tengo que tomar decisiones importantes. Pablo seguramente, yo me pongo a pensar, Pablo seguramente dice que después de eso los discípulos estaban ahí, lo tomaron, lo llevaron a una casa, le curaron seguro las heridas que tenía y al día siguiente se fue. Pero esa noche seguramente Timoteo tuvo una conversación con Pablo y seguramente le preguntó, Pablo, ¿cómo es que pasas todas estas cosas? ¿Cómo es que soportas todos estos sufrimientos? ¿Cómo es que usted soporta todos estos maltratos? Mi padre me dice que tú eres un hombre que tuviste todas las oportunidades, porque eres fariseo, fuiste educado en las mejores universidades, estuviste estudiando a los pies de Gamaliel, un doctor en la ley, tienes todas las oportunidades del mundo y sin embargo estás aquí, cuando en el fariseísmo y dentro del judaísmo podrías ser un hombre con mucho futuro. Tenías muchas oportunidades, pero ¿por qué estás ahora sufriendo de esta manera por el Evangelio o por Cristo? Entonces yo me imagino que Pablo le dijo a Timoteo que todo eso él lo había vivido y todo esto lo estaba pasando por amor a Jesucristo. Y como le dijo él, todo lo tengo por basura. No porque no apreciara lo que él había aprendido, porque él aprendió de las Escrituras. Pero lo que él estaba insinuándole a Timoteo era toda la fama, todo el poder, todo lo que él pudo tener por ser un hombre estudiado, por ser un hombre preparado en la ley. Todo eso él lo había dejado a un lado por seguir la excelencia y la predicación del Evangelio. Nosotros a veces tenemos que tomar decisiones importantes. Unos tenemos la dicha de predicar el Evangelio, pero otros estamos en otras áreas. Dios nos ha colocado con otros puestos. Hay amas de casa, hay doctores, hay empresarios, hay ingenieros, y todos tenemos una misión en nuestra vida. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones. Aún en lo que Dios nos ha dado, en el puesto y en el lugar donde Dios nos tiene, ahí tenemos que tomar decisiones de seguir a Cristo. No que tenemos que dejar la profesión de un lado, sino que ahí en medio, en ese medio donde Dios me ha puesto, ahí tengo que servir a Cristo. En lo que yo pueda, en lo que Dios me mande. Entonces vemos que Timoteo tenía que tomar decisiones importantes. Pablo fue un hombre que influyó en Timoteo. Influyó mucho, ¿verdad? Entonces, todo lo tengo por basura, le dijo Pablo a Timoteo. Vamos a ver entonces que Timoteo en ese momento era un joven y tal vez ya para el segundo viaje, cuando Pablo se regresa y Timoteo queda ahí, ya en el segundo viaje, cuando Pablo llega de nuevo a Listra, encuentra a otro Timoteo, a otra persona, tal vez un poquito ya más maduro, tal vez habían pasado unos 2 años, un poquito más maduro, ya más centrado en lo que él quería. Y entonces Pablo lo invita a ir con él al ministerio. Pero todavía el proceso que tenía que seguir Timoteo, tenía que seguir desarrollándolo. El Señor tenía que seguir trabajando con Timoteo en su carácter, porque era un joven que estaba en un proceso. Entonces Timoteo, nosotros podemos ver ahí en la Biblia que él era un joven muy indeciso, era un joven, por eso preguntaba tanto, era un joven muy indeciso y él se consideraba muy joven para el ministerio. Y muchas veces nosotros pensamos que no estamos capacitados para servir. Tal vez no por nuestra edad, sino porque
estamos muy nuevos en el Evangelio y tal vez pensamos que no estamos capacitados para servir, pero en el momento en que Dios nos llama, el mismo Señor nos va capacitando. Amén. Y el mismo Señor nos va diciendo cómo tenemos que servirle a Dios y cómo tenemos que trabajar. Amén. Entonces, en 1 Timoteo 4:12, en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Dice, nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor y en la pureza. Entonces, eso es un testimonio de persona, ¿verdad? Que toda la gente pueda leer, aunque él no lo diga, que pueda ver en él ver en nosotros esas cosas. Pablo también dice que tenía alguna enfermedad en el estómago, porque Pablo le recomienda que tome vino, ¿verdad? En 1 Timoteo 5:23 le dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal del estómago. Dice, y de tus frecuentes enfermedades. Entonces esos son consejos que Pablo le está dando. Seguramente también tenía un carácter muy sensible. Yo me imagino que era un chiquillo como muy chineado, ¿verdad? Entonces él era como muy sensible. Entonces ahí en 2 Timoteo 1:4 dice, Pablo le aconseja que con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuide esa preciosa enseñanza que se le fue dada. Recordemos que él venía desde la niñez aprendiendo las Escrituras, pero ahora está en un proyecto nuevo. Él está ahora en el ministerio con Pablo, entonces él está aprendiendo todo lo que Pablo está enseñándole, no solo de palabras, sino lo ve los sufrimientos de Pablo, ve las aflicciones de Pablo, las hambres, ve también los días de gozo, de cuando se convierte la gente, ve las sanidades que hay. Todo eso lo está viendo Timoteo. Él está aprendiendo directamente del maestro. Entonces Pablo le dice, cuida todo eso que estás aprendiendo, cuídalo. Entonces eso lo tiene que ir fortaleciendo, ya ese carácter se tiene que ir fortaleciendo, ¿verdad? Al ver las aflicciones, muchas veces dicen que uno con las pruebas se fortalece, ¿verdad? Y el Señor lo va haciendo muy fuerte a uno a través de las pruebas. Entonces el carácter de Timoteo se iba fortaleciendo a través de todo lo que ellos estaban viviendo. También debió tener cuidado con nosotros jóvenes. Pablo, no sé si recuerdan en la segunda carta a Timoteo, le dice que él es un joven que tiene la fe no fingida y una mente, dice, una conciencia limpia. Y recordemos que esos lugares en ese tiempo, más que son puertos y lugares muy conglomerados, son lugares en donde hay mucha perversión. Pablo se tenía que cuidar aún de los jóvenes, porque muchos lo podían inducir. Pablo le dice, tienes una mente y tienes una conciencia limpia, entonces tienes que cuidar eso, tienes que cuidarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a trabajar en ti a través de tu forma de ser, de tu mente, de tu fe, y eso te va a ayudar a crecer en el Señor. Entonces vemos que este joven tiene muchas debilidades, pero se va fortaleciendo. Pero ahora cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, ahora Pablo le está diciendo, ya han pasado más o menos 20 años, entonces en 20 años ese joven ya tuvo que haber crecido un poco, ya encarcelamientos cuando le escribió las cartas a Timoteo, y estaban en algún apuro. Pablo tenía alguna situación en alguna de las iglesias que él había ya plantado. Timoteo había trabajado con él durante muchos años ya. Ya Pablo tenía la confianza de enviarlo a trabajar a él solo. Entonces, seguramente ya le decía a Pablo
hay problemas en un lugar, hay problemas en otro lugar y necesito tu ayuda. Entonces ya vemos aquí el carácter de este joven, cómo se ha ido desarrollando. Han pasado 20 años y entonces ahora ya Pablo tiene esa confianza. Ahora, ¿qué podemos aprender? Por la forma en que Pablo se refiere a él 20 años después. Bueno, primero podemos aprender lo que dice en 1 Timoteo 1:2. Sin duda ya Pablo considera a Timoteo hijo suyo, un hijo espiritual. Ya sin duda, ¿verdad? Ya él dice mi hijo, pero es un hijo espiritual, ¿verdad? El testimonio que Pablo le ha dado a este joven, a este muchacho ahora, es lo que lo está fortaleciendo, es lo que ha formado es el carácter de Timoteo. Entonces aquí lo más importante es que vamos viendo una transición. Él tomó una buena decisión, Timoteo tomó una buena decisión de ver cuál era la meta que él quería. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. ¿Qué son las metas que yo tengo? ¿Cuáles son las metas que yo estoy pretendiendo, verdad, alcanzar? Entonces, mientras yo las esté alcanzando, mis metas, en base a lo que Cristo ha hecho, y si están honrando al Señor, son metas que son buenas, que son metas que Dios está proponiendo para mí. Entonces, ahora, no solamente a Timoteo le enseña esto, Pablo le enseña a todos y a nosotros, nos está diciendo cómo podemos desarrollar nosotros discípulos también. Pablo le enseña a sus discípulos que toda la escritura es inspirada por Dios, él está utilizando la escritura. Pablo le enseñó a Timoteo a través de la escritura. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo le enseña a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para corregir, para redarguir. Cuando habla de redarguir, es redarguir el error. Y ya sabemos que habían iglesias en que habían incurrido en errores doctrinales. Y también para redarguir en el corazón cuando hay pecado, ¿verdad? Entonces, para eso se usa la escritura, y Pablo utilizó la escritura para eso. Se utiliza la escritura también para instruir en justicia y para corregir faltas doctrinales. Entonces, Pablo había usado eso. Entonces, la transformación de Timoteo se está cumpliendo, se está trabajando. Y eso es lo que nosotros tenemos que usar cuando vamos a discipular. Ahora, no pensemos que un discipulado tiene que ser como tipo microondas, que son rápidos. Nada más, venga, la pongo a trabajar, venga, le enseño algunas cosas de la Biblia y ya te pongo a servir. Muchas veces un discipulado tiene que durar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo duró Pablo entre capacitando a Timoteo? Ya tenía alrededor de unos 20 años y todavía le enseñaba, y todavía le instruía, y todavía lo corregía, y todavía le daba palabra. Entonces, el maestro nunca va a terminar de instruir a su discípulo. Siempre va a tener que estar ahí ese discípulo aprendiendo de su maestro. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos esto siempre presentes para que no soltemos a la gente. Muchas veces ya cuando terminamos un curso ya decimos ya hasta aquí terminó, y no. Muchas veces lo más importante es ver, darle seguimiento a las personas y saber qué es lo que Dios está haciendo en las vidas de ellas. Pablo se enfocó no solo en la persona de Timoteo, sino que también se enfocó en el testimonio verdadero, ¿verdad? Se enfocó en eso. Se enfocó también en darle participación en el ministerio.
Entonces, cuando uno va a trabajar con discípulos, no solamente es ver cómo va el desarrollo de ellos espiritual, sino también ponerlos a trabajar, y participarlos en el ministerio. Entonces, hay una aplicación que podemos dar, y esto lo podemos ver en 2 Timoteo 3:17. Ahí se nos habla de que Pablo, él está haciendo una enseñanza de que la gente que entra al gimnasio, o sea, entra a las olimpiadas y comienza a practicar, ¿verdad? Y comienza a trabajar su cuerpo. ¿Para qué? Para ganar una competencia. Entonces, esta imagen del entrenamiento que hace, ¿verdad?, un atleta, es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros. Nosotros tenemos que trabajar como un atleta en el discipulado, ponerlos a trabajar, ponerlos a sudar, invertir tiempo con ellos, ¿verdad? Y un atleta todos los días tiene que salir a correr, todos los días tiene que entrenarse, todos los días tiene que cumplir con sus metas. Así que nosotros también, así como nosotros vemos a los atletas en la parte espiritual, tenemos que aprender a que nosotros nos tenemos que desarrollar. Tenemos que comenzar a crecer en Cristo, a crecer, tener músculos espirituales para poder enfrentar esas luchas que vamos a tener con el enemigo, ¿verdad? Porque un cuerpo fortalecido va a poder vencer al enemigo, ¿verdad? Pero si estamos débiles, ahí entonces vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque no vamos a poder cumplir. Entonces vemos que ese joven que Timoteo, que Pablo conoció, era un joven que era tímido, era tal vez hasta callado, era un joven que no tenía tal vez muchas esperanzas, ¿verdad? Hasta su padre y seguramente su madre consideraban que él era como muy sensible, ¿verdad? Lo estaban como chineando mucho, pero lo toma Pablo, lo capacita, lo discipula, lo entrena, y 20 años después vemos a un varón fuerte, a un varón desarrollado, en el cual Pablo tiene total confianza de mandarlo a Éfeso a corregir una doctrina que estaba equivocada. Y esa doctrina, bueno, lo podemos ver y chequear en 1 Timoteo, del 1 al 11, en donde podemos apreciar ahí cómo Pablo se enfrenta a falsos maestros y gente que está infiltrando doctrinas falsas en la iglesia. Entonces, la confianza que Pablo pone en él es tremenda. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, las metas que nosotros tenemos que alcanzar siempre tienen que ser metas que honren al Señor. Y nosotros podemos concluir en esta noche teniendo eso en mente, pensando qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros, qué es lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, en nuestra vida. El ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo desarrollemos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo para que honre a Dios? ¿Estamos trayendo honra al Señor en cualquier área donde nosotros estemos? Porque no solamente en el ministerio pastoral o en un liderazgo de la iglesia. Como les decía antes, puede ser como secretaria, puede ser como un labrador, puede ser como un campesino, en la casa, en cualquier lugar a donde el Señor nos esté poniendo. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser con esa meta de que honre al Señor. Si lo que nosotros estamos haciendo y las decisiones que nosotros estamos tomando están honrando a Dios, Dios va a respaldar nuestra decisión y nos va a ayudar a salir adelante. Siempre vamos a ver la mano de Dios caminando, porque Él nos está empujando hacia eso. Nos está empujando, que nosotros hagamos, que nosotros trabajemos, que no nos quedemos estancados,
que hagamos siempre lo bueno, pero que no nos quedemos ahí. Que tomemos las decisiones correctas, porque el que no toma decisiones también está destinado, como hay un dicho que dice, que el que va a Roma, por cualquier camino llega. Y nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser de los que siguen a esa meta, a ese camino. Pablo decía, yo prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, ¿verdad? Aquel que todo lo dio por mí. Entonces, que al final de nuestras vidas y al final de lo que Dios tenga para nosotros, podamos nosotros también decir, así como Pablo lo dijo, yo prosigo hacia la meta. Entonces las metas que yo estoy tomando tienen que ser metas que honren y den gloria a Dios. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para darle al Señor este tiempo y entregarle este mensaje. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, permite que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo haya redarguido a nuestro corazón, que nos haya ayudado a tomar una buena decisión, Señor. Si tenemos que tomarla, Señor, sea como sea, o que este mensaje sirva, Señor, para otras personas, Señor, que tengan que tomar alguna decisión correcta en su vida. Ayúdanos, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a tomar, Señor, verdaderas decisiones que honren y que den gloria a ti. Así como Pablo enseñó a Timoteo, Señor, así como lo corrigió, así como lo instruyó y así como formó en este muchacho, Señor, un hombre de bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros como siervos tuyos, siervas tuyas, a instruir y a capacitar a otros, Señor, que también se tienen, Señor, que formar en la palabra. Muchas gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.